Saludos, estimados participantes, bienvenidos a nuestra segunda semana. En este caso vamos a trabajar la recolección de datos y formas de presentación de información. Lo primero que vamos a entender es el concepto de dato estadístico. Cuando hablamos de datos, estamos hablando a la información que brinda acceso a un conocimiento preciso y concreto. Para el análisis estadístico es sumamente importante porque los datos son como el motor que mueve todas las decisiones. Existen muchos métodos mediante los cuales podemos obtener datos, pero a grosso modo vamos a resumirlo en 4. La primera forma es buscar datos publicados por fuentes gubernamentales, industriales o individuales. En el caso de la República Dominicana, la base de datos a nivel nacional con la que contamos es la ONE, la Oficina Nacional de Estadística. De hecho, en esa plataforma pueden encontrar una gran cantidad de datos acerca de información demográfica, de educación, de formación, etcétera, de nuestra población. También podemos obtener datos mediante el diseño de un experimento para obtener datos necesarios, mediante la conclusión de un estudio o bajo la realización de observaciones de comportamiento. Otro de los conceptos de interés es el concepto de encuesta. Una encuesta es un procedimiento dentro de los diseños de una investigación descriptiva en el cual el investigador recopila datos mediante un cuestionario previamente diseñado sin modificar el entorno ni el fenómeno donde se recoge la información, ya sea para entregarlo en forma tríptico, gráfico o tabla. Los datos se obtienen realizando un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa. En el caso del censo, se denomina censo al recuento de individuos que conforman una población estadística definida con un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. El censo de una población estadística consiste básicamente en obtener mediciones del número total de individuos mediante diversas técnicas de recuento y se realiza cada determinado periodo. En el caso de la República Dominicana, está establecido por ley realizar un censo completo a la población cada 10 años. El último que tuvimos fue en el año 2010 y es los datos que se encuentran vigentes. Otro de los conceptos que vamos a conocer que es de suma importancia y que va a ser de mucha aplicación a lo largo de nuestra clase es el concepto de frecuencia. La frecuencia, como bien lo indica su nombre, la frecuencia de un evento es el número de veces que dicho evento se repite durante un experimento o una muestra estadística. Vamos a tener 3 tipos de frecuencia. Vamos a tener la frecuencia simple, la cual vamos a representar con una F y un subíndice I, es una I latina. Tendremos la frecuencia acumulada, que es FA, o sea, vamos a tener la F con un subíndice A, y vamos a tener la frecuencia relativa, la F con un subíndice R. A continuación vamos a ver cada una de ellas. En el caso de la frecuencia simple acumulada, cuando hablamos de frecuencia simple, es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico. La suma de la frecuencia simple siempre, siempre, siempre debe ser igual al número total de datos. Es una forma de verificar si el conteo y el levantamiento ha sido correcto. Generalmente representamos el total de datos con una letra N mayúscula que indica el total de la población. En el caso de la frecuencia acumulada es la suma sucesiva de las frecuencias simples en cada clase. En la tabla lo vamos a poder ver de forma más práctica. Ya la frecuencia relativa no es más que el cociente o la división que se obtiene al dividir cada frecuencia simple entre la acumulada. Por ejemplo, imagínense que estamos en una pecera y estamos en un lago. Hay diferentes tipos de peces y, por ejemplo, podemos ver que en total tenemos 12 peces. Ahora, ¿qué es importante saber? Conocer la frecuencia y la cantidad, por ejemplo, por cada tipo de pez. Por ejemplo, si yo querría verificar cuántas clases de peces hay, tendría que verificar. Por ejemplo, están los que tienen el cuerpo amarillo con contornos de colores, están los que son de un tono más brillante, están, por ejemplo, los que son un poco más naranja y están los otros que tienen como ciertas manchas encima. Entonces, al final podemos concluir que vamos a tener 4 clases o tipos de peces dentro de ese lago pecera. Ahora, el siguiente paso es verificar la frecuencia simple de cada una de esas clases. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos peces hay por cada clase? Sabemos que hay 4 tipos de peces. Si vemos la frecuencia simple o la frecuencia, o sea, la cantidad de peces que hay por cada tipo, por ejemplo, del primer tipo de pez, sabemos que hay 3 que son los amarillos.
Luego están los dorados, que hay 3 también. Luego tenemos los marrones, hay 2 peces de ese tipo. Y luego tenemos los que tienen las pintas arriba, que hay 4. O sea, en total, y se ve en la última fila, hay 12 peces en total. Quiere decir que la frecuencia simple fue simple y llanamente verificar la cantidad de peces que hay por cada clase. En el caso de la frecuencia acumulada, que es la tercera columna, va a ser la sumatoria de la frecuencia anterior más la actual. Por ejemplo, en el caso de la frecuencia de los pececitos amarillos, la frecuencia acumulada es 3. En el caso de la siguiente es 6. ¿Por qué? Porque en la frecuencia simple de ese tipo de pez hay 3 más la anterior 3 serían 3 más 3 serían 6. Luego sigo con los marrones, hay 2, entonces la frecuencia acumulada son los 6 anteriores más los 2 de esa clase. Ya para finalizar, en el caso de los que tienen las pintas arriba en las aletas, serán los 8 que había más los 4 de esa frecuencia simple. Yo espero que eso se comprenda de forma fácil. En el caso de la frecuencia relativa, es básicamente determinar la porción que corresponde de cada una y solamente tienen que verificar la frecuencia simple entre el total. El total de peces, recuerden que es 12, y si voy por cada tipo de pez, el primer pez, que sería el pez amarillo, tiene una frecuencia simple de 3 entre el total, que es 12. Cuando lo ejecuten en su calculadora van a obtener 0.25. Igual para la siguiente, y luego en la tercera tienen 2 entre 12, 0.17. Y luego en la última tienen 4 sobre 12, que sería 0.33. Pueden verificar también que la sumatoria de las frecuencias relativas al final tiene un total o totaliza el valor de 1. Luego, esa frecuencia relativa la podemos representar de forma porcentual usando el 100%. ¿Cómo lo hacemos? Simple y llanamente es multiplicar la frecuencia relativa, o sea, ese 0.25 por 100. Y lo expresamos en términos de por ciento. 0.25 por 100 nos da un 25%. Se repite la misma cifra, 0.25 por 100, 25%, luego 0.17 por 100 me da 17% y luego 0.33 por 100 me da 33%. Aquí debo verificar que la suma de todos los porcientos debe de darme el 100%, indicando el total de la población. Hasta aquí en esta semana. Yo espero que el contenido haya sido fructífero para ustedes. Muchas gracias.